Infoenergética.com presenta. Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrevista en Infoenergética. Hoy me acompaña Kim Kitts, director de la consultora Econ. Kim, bienvenido a Infoenergética como siempre. Hola Andrés, ¿qué tal todos? Pues analizando un poco el sector eléctrico en España, ahora mismo después de estos precios altos registrados a principios de enero, yo creo que ahora es Vox Populi, así que se nos ha ocurrido que nada mejor que analizar un poquito contigo, con Econ, pues previsiones y qué ha pasado. Así que bueno, desde Econ, Kim, ¿cómo habéis visto esta subida del precio? ¿Qué factores crees que han sido los más relevantes y por qué? Se habla bastante sobre una dinámica dual, ¿no? Una es la demanda y la otra es los costes de combustible, el coste de producir la electricidad utilizando diferentes tecnologías. Sí es cierto que cuando el fin de semana de cuando pegó la Filomena, que subió la demanda, cierto, pero hay que siempre acordarse que en el mercado español hay mucha sobrecapacidad. Entonces, la cuestión de que se iban a apagar las luces por sí mismo no es relevante. Es posible en ese contexto que suba el precio porque se necesitan plantas eléctricas que tengan un coste más elevado para llegar a esa meta de la demanda. Pero en efecto, eso no es lo que ocurrió tampoco. Entonces, sí, la demanda subió un poco porque hubo mucho frío, pero principalmente lo que estaba ocurriendo, que ya había estado ocurriendo en meses y ya llevamos más de un año con esta dinámica, es que se necesita el ciclo combinado que utiliza gas natural para producir electricidad y darnos esos últimos megavatios horas, esas últimas unidades de energía para que el sistema esté en balance. Y en efecto, cuando se consideran todas las otras tipos de energías que habían en esos momentos, empezando con la cogeneradora, siguiendo con la nuclear. Entonces tenemos todas las renovables, la fotovoltaica que ha estado creciendo mucho y la eólica, que siempre que hay viento, hay. Y ha habido viento estas últimas semanas. Seguimos con hasta las plantas eléctricas de carbón. Sí, no se habla mucho de ello porque ya habíamos visto que muchos de esos, que no eran comercialmente viables en los costes que habíamos visto, pero cuando el precio sube por encima de 60 o 70 euros por megavatio hora en el mercado spot, son rentables. Aunque el precio de dióxido de carbono haya subido, aunque el precio de carbón está a un precio razonable, no, al fin y al cabo estaban despachando lo que pudieron y todavía nos quedábamos cortos. Al quedarnos cortos, se necesita ese ciclo combinado. Lo que de verdad estaba empujando el precio hacia arriba es nuevamente nuestro amigo, el precio del gas natural. El precio del gas natural se ha disparado por todo el hemisférico norte, porque tenemos una ola de frío y, como dicen en inglés, el polar vortex. Entonces, al caer ese frío, aire frío de la Antártida, del Ártico, perdona, lo que tenemos es una circunstancia de enfriamiento mundial, global. Y como mucha electricidad en estos países se basa, y calefacción más importante, se basa en la utilización de gas natural, pues ha habido un fuerte empuje hacia arriba en el precio del gas natural. Para ponerlo en un ejemplo, en el verano, el precio de gas natural, o antes del verano, cuando estábamos en el confinamiento, cuando pegó la primera vez, el precio de gas natural en el MIBGAS, que es el mercado spot para Iberia, estaba como a 5 euros por megavatio hora fuel content, en contenido de combustible, ¿vale? Pues se estaba negociando contratos de gas licuado natural, que es uno de los que usamos aquí también, en el noreste de Asia, a unos $20 por MMBTU, right? Que es muchísimo más que lo que estábamos pagando nosotros en el verano. O en efecto, lo que habíamos estado pagando hace unos pocos meses. Entonces, esa gran subida en el precio de gas es lo que de verdad está empujando los precios de electricidad. ¿Por qué no había otra? Sí, nos hubiese encantado no utilizar esos ciclos, pero es que se tenían que usar.
Claro. Bueno, históricamente los meses de diciembre y enero siempre son meses donde el precio de la electricidad sube. Tal vez no tanto como en estos últimos días, pero si necesitamos el gas natural y el gas natural sube de precio, ¿qué otra alternativa creéis que puede haber en un futuro para evitar ese efecto tan negativo de la subida del precio del gas natural? La solución es apostar por otras tecnologías, por bajar impuestos en la tarifa eléctrica. Bueno, a corto plazo no se puede hacer, a muy corto plazo no se puede hacer nada. Vamos a ponerlo en términos normales. El precio de gas en la caída de el primer confinamiento fue 5, pues llegó a tocar 50, 10 veces más, ¿vale? El gas estuvo 10 veces más caro en un día en particular, ¿vale? Para poner contexto. ¿Qué podemos hacer sobre eso? Pues lo que se necesita es flexibilidad en la manera en que podamos producir electricidad. ¿Cuáles son nuestras opciones a medio y a largo plazo? Ya estamos en ello. En mi opinión, se sabe y se reconoce que si nosotros estamos invirtiendo en renovables, la renovable tiene un coste mucho más competitivo, ¿vale? Entonces, la subida de precios lo que hace es abrir un poco más la oportunidad que la gente esté o los inversores estén mirando de manera más enfocada lo que es la inversión en renovables. Pero de eso ya se sabía, porque aunque los precios de gas estuviesen a niveles más razonables, nosotros ya estábamos en esa. Entonces, de aquí a medio largo plazo, lo que es invertir en capacidad, energía energética, que te pueda apoyar esa flexibilidad o ese coste de producción en un nivel que nunca se va a elevar a un nivel muy, muy ridículo. Habiendo dicho eso, de vez en cuando se necesitan plantas eléctricas flexibles, entonces que el ciclo combinado cese de existir completamente es un poco, no es muy razonable, digo, a medio plazo. Ya a medio largo plazo se pueden hablar sobre otras fuentes de energía para ese tipo de tecnología termal, como el hidrógeno y tal y cual, pero por ahí no estamos. Complicado, al menos que se te ocurra quitar algún tipo de impuesto entre medio, pero al fin y al cabo, el problema con quitar impuestos es que tenemos el problema con el déficit tarifario, que ya existe. Pero bueno, pero eso ya tiene, el gobierno ya está pensando otras soluciones potenciales para eso. ¿Y qué efecto creéis que pueden tener los precios máximos y mínimos que en principio van a entrar ya al mercado eléctrico? Se habla de incrementar el precio máximo de oferta en el mercado diario de 180 a 3.000, me imagino. Y también nosotros tenemos un piso aquí a 0, pero se está hablando de que dejar que pueda bajar ese precio a menos 500 euros por megavatio hora. Entonces, lo que va a hacer es que vamos a ver precios un poco más subidos, un poco más bajados. Lo que es más probable es que veamos precios más bajos. Ya sé que ha ocurrido estas circunstancias especiales porque toda la renovable ya estaba despachando, pero habrá momentos donde la penetración de la renovable llegue a tal punto que no va a haber opción más que ver una bajada de precios. Y en ese sentido vamos a ver una competencia en esos momentos entre los diferentes renovables y cuál es el que se quiere de verdad despachar. Porque al fin y al cabo, ¿quién despacha cuando el precio es negativo? Eso quiere decir que tú pagas para poder producir electricidad. No tiene sentido. Sí, ex ante no tiene ningún sentido. Pero hay circunstancias donde las plantas renovables sí pueden tener un incentivo en despachar aunque el precio sea negativo. Por ejemplo, si tienen un PPA, les da igual que ellos que ellos despachen en un mercado spot donde el precio sea negativo, si al fin y al cabo si están recuperando su coste con un PPA que lo está pagando un consumidor final, por ejemplo. Claro. Con lo volátil que es el mercado, con lo difícil que es estimar las previsiones de las cotizaciones a futuros, ¿se puede hacer una previsión de cómo van a variar los precios de la electricidad en 2021 ya? A corto y a medio plazo siempre tienes acceso a los mercados de futuros, ¿vale? En los exchanges, o MIP, o EEX, o CME. Tú puedes estar mirando todo tipo. Y en efecto, el que es un trader, el que está haciendo,
que tiene una plataforma para poder vender y comprar electricidad, no solamente lo está haciendo a base de eso, está mirando los precios de todas las otras commodities. El dióxido de carbono, lo puedes mirar un precio, te puedes fijar un precio, puedes estar mirando precios de gas a medio o a largo plazo, puedes estar mirando el precio de Brent o el WTI, que es el americano, West Texas Intermediate. Aquí no es muy relevante, nosotros el Brent nos importa mucho más. A base de eso, tú te puedes dar una idea de hacia dónde van los precios. Si no te crees en mercados de futuros, por ejemplo, de OMI, a base de lo que a contratos a corto o medio plazo hacia el futuro con la cuestión de la suministro de electricidad, siempre puedes mirar a los precios de las commodities que están relacionadas a lo que indica hacia dónde van los precios, como gas y dióxido de carbono. Por lo general, no te recomiendo que te montes como un market maker o un trader, porque al fin y al cabo hay gente que está involucrada 24/7 buscando esas oportunidades. Pero si simplemente quieres tener una visión o desarrollar una visión propia de hacia dónde se van a desarrollar los precios, se pueden mirar los mercados de futuro. Que en efecto es una cosa que yo hice cuando estábamos en el medio de la pandemia, diciéndole a la gente que no se preocupe, que los precios de electricidad no se iban a quedar bajos para siempre, porque se veía que el mercado futuros de, por ejemplo, el gas natural estaba en subida. Llegaba como a 15 euros por megavatio hora. Ahora lo tenemos más o menos a 20, ¿vale? Entonces, no hemos... subió hasta 50 en un día en particular en MIPGAS y ahora ha bajado, pero todavía no está tan baja como estuvo en ese momento. Y mirando desde el mercado de futuros también te puedes dar una idea de cuál va a ser el impacto de eso en el precio de electricidad. Claro, nosotros estamos hablando todo el rato de una parte de la factura que corresponde al precio de la electricidad, pero la otra componente tan importante, que es casi la mitad de la potencia, ¿ahí hay posibilidades de mejora o qué consideráis que se podría hacer para reducir un poco esa componente fija? Sí, yo solamente estoy hablando sobre el precio de la energía misma, the pure energy, ¿verdad? La pura, la energía pura, ¿no? Lo que se asegura que funcionen las luces, la calefacción, etcétera, el aire acondicionado en el verano. Otros componentes, o un componente muy importante, es toda la infraestructura que ya existe en la transmisión y la distribución de la electricidad misma. The wires business, ¿no? Los cables, para llamarlo así, algo general. Esos costes o la inversión que hace, por ejemplo, Red Eléctrica o las distribuidoras, las compañías de distribución, que no tiene nada que ver con la comercialización de la electricidad, hablando todo un poco. Eso es algo diferente, retail, comercializadoras. Estamos hablando de distribución y transmisión. Simplemente se tiene que hacer una inversión específica. El cable tiene que llegar a mi casa, tiene que llegar de las plantas eléctricas, tiene que llegar por el sistema de transmisión de alto voltaje al mediano a las fábricas, por ejemplo. ¿Vale? De eso... las inversiones no se hacen si no son a medio o a largo plazo, en efecto. Y ahí hay un sistema de recuperación de la inversión que no tiene nada que ver con el precio de electricidad. Simplemente el coste de esas inversiones más lo que es un retorno razonable para las eléctricas, ¿vale? Después hay otros costes que son incrementos a ello, que serían los costes fijos del sistema. Hablando un poco, se separa, por ejemplo, el coste a las tarifas de las renovables históricas, ¿vale? Se paga eso por la tarifa en un componente separado. La deuda histórica de los déficits tarifarios también se pagan poquito a poquito, otro elemento en la tarifa. Y también se pagan otros componentes de administración, por ejemplo, el coste de regulación que sería necesario para este tipo de operaciones. Entonces, sí, hay otros costes que son fijos o predecibles, ciertos sí, ciertos más y ciertos menos. Lo que sí se está pensando en este contexto, el gobierno está desarrollando un fondo donde habrá un pago, digamos, un ingreso neto al sector eléctrico para promocionar o disminuir o ameliorar el extra coste de tener más renovables en el sistema eléctrico, ¿vale? Todavía no sabemos exactamente cómo va a funcionar, pero vale la pena estar al loro, porque lo que puede ocurrir es que si entra una nueva fuente de ingresos que no son particularmente o solamente incurridos por el sector eléctrico, va a haber dinero nuevo,
¿vale? Y en ese sentido, esas nuevas fuentes de dinero se pueden utilizar para diferentes cosas, o pagar las renovables viejas, o controlar o bajar el déficit tarifario histórico que todavía estamos pagando. Todo eso puede ayudar a ver una disminución en los costes fijos de la tarifa, que son separados de la cuestión de cuál es el precio de energía como commodity. Vale, perfecto, muy bien. Pues Kim, muchas gracias por analizar un ratito el tema de mercado que ahora está candente y vamos a ver cómo evoluciona. Veremos, veremos. La predicción, si estás mirando hacia el futuro, sí, ya hemos salido de la joroba del camello donde subió el precio rápidamente, ahora ya se ha tranquilizado un poco más, pero lo que estás mirando es que ha sido a base de que el precio de gas ya ha caído de las nubes donde había llegado alrededor del 8 o 9 de enero 2021. Perfecto, pues gracias Kim y hablamos pronto. A ti, un placer a todos. Adiós, chao.